Vamos a iniciar una nueva serie, hermanos, el día de hoy, los días jueves, que nos va a llevar, no lo sé, tal vez todo lo que resta del año, Dios dirá. Pero la serie que vamos a llevar está basada en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Vamos a ver ahora algo del Nuevo Testamento, hemos estudiado algo del Antiguo. Ya saben, como toda dieta, hay que llevar una dieta balanceada y también hay que ver un poco del Nuevo Testamento y así ir viendo la Biblia. La Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos. Y la serie que vamos a estar mirando se titula Cristo el Siervo Perfecto, ¿ok? Vamos a estar mirando en este evangelio. Es un evangelio corto, tiene 16 capítulos. 16, 15 capítulos, no es un evangelio grande como el evangelio de Lucas, que nos llevamos más o menos año y medio en darlo. En este evangelio es un poco más corto y vamos a ir viendo algunas cosas puntuales de lo que Cristo hizo, ¿ok? El primer tema del día de hoy se titula Principio, ¿ok? Principio. Lo vemos ahí, Marcos 1:1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bien, hermanos, voy a empezar con una introducción al Evangelio de Marcos, porque parece que tenemos 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y parece que repetimos lo mismo, ¿verdad? Parece que decimos, si ya vimos un evangelio, pues ya vimos todo. No. El tema central del evangelio de Marcos, hermanos, es el servicio. ¿Cómo es el servicio? ¿Ok? ¿Cómo es el servicio? Marcos, hermanos, se enfocó y se dirigió a una audiencia gentil, especialmente los romanos. Y esto es importante, hermanos, porque los romanos tenían en ideal 2 cosas: poder y servicio. Ese era el ideal de todo romano: tener poder y servir a su nación. ¿Ok? Y Marcos toma esa ideología, ese pensamiento romano, y lo va a aplicar a Jesús, quien vino a enseñarnos eso: tener poder y tener un servicio. ¿Ok? Marcos 10:45 dice esto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro punto. ¿Quién era Marcos? ¿Verdad? Porque toma este título. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia hebrea, este evangelio no se llama Marcos. Siempre las cartas hebreas toman la primera palabra de cada libro. Entonces en este caso se llamaría principio. Este evangelio se diría como Génesis, que significa orígenes. Pero aquí Marcos va a dar el principio de algo. ¿Principio de qué? Del evangelio. ¿Ok? Ahorita vamos a ir llegando ahí. Ahora, Marcos, ¿quién era? Bueno, su nombre también era Juan, o su nombre hebreo es Juan. Marcos es un sobrenombre latino o romano. Eso significa que Marcos tenía un estudio basado en la cultura romana. ¿Ok? Eso lo podemos ver en Hechos 12:12. Ahí anotan. Y Juan Marcos, se le llamaba así, Juan Marcos, era primo de Bernabé, quien fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Y Juan Marcos fue uno de los que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. Pero ¿qué crees?
Juan Marcos, por motivos de ver los peligros que amenazaban su vida y la vida de sus compañeros, decidió abandonar. ¿Abandonar qué? Abandonar el viaje y se regresó a Jerusalén. Entonces, hermanos, el titubeo ministerial inicial de Marcos da evidencia a que tuviese mayor fortaleza y madurez, de tal forma que pasado un tiempo demostró ser un fiel servidor. Hermanos, no todos a veces estamos listos para algo, y a veces pasa lo de Juan Marcos. Tal vez en algún momento abandonamos, o en un momento nos hacemos a un lado y decimos, no, sabes que ya no puedo, y yo no quiero esto, y como se los dije el día domingo, Dios es el Dios de las oportunidades, hermanos. A Dios, dice, Dios siempre tiene misericordia de aquel que se arrepiente. O sea, no importa si tú te arrepientes 10 veces, Dios te va a perdonar, y Dios te va a dar una oportunidad. ¿Ok? O sea, Dios se complace en dar oportunidades si se arrepiente la persona. Es interesante, pero Juan Marcos, ¿sabes con quién se juntó más? Con Pedro, que había pasado por una situación similar. Pedro negó a Jesús 3 veces. Al principio, hermanos, Pablo ya no lo quería con él. Ya no lo quería con él porque había abandonado el camino. Entonces Bernabé tomó a Marcos y se fue a una parte a evangelizar. Y Pablo tomó a Silas y se fue a otro lugar. Pero después Pablo ve el carácter de Marcos que Dios formó en él y le llama un fiel servidor. En Colosenses 4:10 dice esto. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. También Pablo, hermanos, lo llegó a mencionar como uno de sus colaboradores, ahí en Filemón 1:24. Dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, se había convertido en alguien que también se convirtió en un maestro. Pero fíjate por dónde pasó, o sea, no siempre fue así. Marcos tuvo que pasar un proceso difícil, un proceso en el que él tuvo que ser formado. Fue restaurado al ministerio, hermanos. Y esto se pudo dar gracias a la relación cercana que tenía con Pedro. Mira, dice en primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, Pedro dice aquí, Marcos mi hijo, porque se ve que lo tomó como alguien que necesitaba aprender. Esto nos deja ver algunos principios, hermanos. Por decir, principio número 1. Todo aquel o todo verdadero discípulo, hermanos, requiere un tutor. Esto es algo muy importante, Pero los judíos tienen el pensamiento, los judíos que se dedican a la Torá, que no todos, pero los judíos que se dedican a la Torá, a estudiar la Biblia, siempre tienen la mentalidad de que tienen que tener un maestro. Aun aunque ellos sean ya rabinos, tienen que tener un maestro de quien aprender. Y yo creo que eso es algo bueno que como cristianos deberíamos tener. ¿Qué? Tú tienes que tener un tutor. ¿A qué me refiero a un tutor? A alguien que te enseñe. Tú no lo sabes todo. Y hay gente con mayor experiencia. Y hay gente con mayor grado de revelación de Dios. Y necesitamos de ese tipo de personas para ser enseñados. Una persona que piensa que puede andar solito, no va a lograr nada, no va a crecer. Aunque él te diga, es que yo leo la Biblia en mi casa. Efesios capítulo 5 dice que la iglesia tiene 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son? Apóstoles,
Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no está en tu casa, eso está en la iglesia. Entonces, cuando tú veas a alguien que, no, pues no asiste a una iglesia, nada más lee en su casa y eso a veces, tú piensas que va a crecer y él dice, no, yo sí entiendo, no, eso yo sí entiendo bien la Biblia. No es cierto, no es cierto. Necesitamos un tutor, hermanos, para que nos guíe y encamine hacia a un nivel de madurez cristiana y ministerial. Entonces aquí hay otro principio más. Nosotros como alumnos debemos desarrollar un espíritu enseñable. ¿Cómo es un espíritu enseñable? Que seamos dóciles. Que seamos una gente con deseos de aprender. No es solamente por cumplir. Necesitamos aprender. Siempre tendremos algo que aprender, aunque sea algo que tú ya viste, aunque sea a lo mejor una repetición de algo que tú ya oíste, debemos tener esa parte de querer aprender. Porque si queremos aprender, hermanos, vamos a llegar muy lejos. Pero aquel que piensa que no necesita ser enseñado, ya fracasó. El rey David decía, muéstrame, oh Dios, tus caminos y enséñame tus sendas. Y ya cuando escribió este salmo, más o menos David tenía 50 años. O sea, ya era un hombre maduro, ya no era un hombre jovencito que requería aprender. No. Y aún así, él tenía el pensamiento de que tenía que aprender. Y hermanos, cuando una persona tiene ese pensamiento que quiere aprender, tú vas a ver qué errores tan grandes va a cometer. Entonces hay dos principios aquí muy importantes. O sea, no era algo tan sencillo. O sea, ponte a imaginar, hermanos. Ponte a imaginar. Si tú abandonaras una misión, te regresaras a tu casa, ¿cómo te sentirías? Pues yo creo que ni a la iglesia quisieras ir, no por vergüenza, porque abandonaste algo. Y Pedro lo tomó y le enseñó, yo creo en su experiencia, el cómo Dios lo restauró. ¿Te acuerdas de Juan 21? ¿No? Pedro, ¿me amas? Esa era la parte de restauración. Aquí también entendemos otro principio más, hermanos. La Biblia dice que no un neófito. O sea, no debemos poner como pastor o como alguien en liderazgo a un neófito. ¿Quién es un neófito? La palabra neófito viene de una palabra griega que significa recién plantado. Una plantita no puedes ponerlo, porque va a pasar eso. Va a llegar un día en que no va a aguantar la presión y va a abandonar, como lo hizo Marcos. Todavía le faltaba aprender a Marcos. Le faltaba aprender muchas cosas que las aprendió. Este es otro punto importante, hermanos. Falló, sí, falló Marcos, sí. Pero, ¿qué? Aprendió. Dice la palabra en Proverbios, 6 veces caerá el justo, pero aún 7 veces Dios lo levantará. Sí, buscamos de Dios. Ok, este evangelio fue escrito entre el 50 y el 70 después de Cristo, hermanos. Los padres de la iglesia confirman que fue Marcos quien escribió este evangelio. Y también confirman los padres de la iglesia, hermanos, que el punto donde recopiló este evangelio Marcos fue de las narraciones de Pedro. O sea, lo que aquí se escribe, hermanos, es lo que Pedro le contó a Marcos, que él vivió con Jesús. Y de ahí, por eso, vamos a ponerlo así, la narración de Marcos no está en orden cronológico. ¿Por qué? Porque fue una recopilación de muchas cosas que Pedro le narró, de cómo lo que él vivió con Jesús. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los destinatarios principales? Bueno, los romanos. Y voy a mencionar 4 puntos importantes de este evangelio. Número 1, la sencillez del plan. La sencillez del plan. Es decir, no presenta las cosas ordenadamente. Esa es una de las cosas, la sencillez del plan. O sea, Marcos no se enfoca tanto en detalles.
No se enfoca tanto en detalles como Juan o como Mateo, que dice, como dice la escritura en fulana parte, y da detalles de lo que está ocurriendo. No, Marcos no da detalles. Marcos se enfoca en lo que está pasando. Está pasando esto fue lo que pasó. ¿Ok? Otra cosa, hermanos, es que las narraciones de Marcos son muy activas. Son muy activos, es decir, por eso el evangelio es muy corto. ¿Por qué? Porque Marcos se enfoca en narrar cosas rápidamente. Y vamos a identificar esto, hermanos, con las palabras luego o inmediatamente. Esas palabras es como que, mira, pasó esto y luego pasó esto. ¿Sabes por qué? Porque a los romanos les gustaba eso, les gustaba rápido. A mí no me des detalles, dime qué pasó. Eso le gustaba a los romanos. Por eso Marcos habla de esa manera. ¿Cómo? Pasó esto, pasó el otro, pasó esto, e inmediatamente pasó esto, y eso fue lo que ocurrió. ¿Ok? Número 2. La rapidez de la narración. La rapidez de la narración. Es decir, vamos a ver relatos concisos, breves, interesantes, que tenemos que descubrir en el relato cuál es el punto que quiere dar a entender Marcos. Ese es el punto de este evangelio. ¿Ok? O sea, por decir, la tentación de Jesús solamente ocupa 2 versos. 2 versos para decir la tentación de Jesús. Cuando Mateo y cuando Lucas dan un pasaje de unos 8 versos de cómo fue, de cuáles fueron las 3 tentaciones de Jesús. Y Marcos no dice eso. Marcos nomás dice, Jesucristo fue llevado al desierto, fue tentado, venció y tan. Y pasa otra cosa. Así es el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el punto no es tanto los detalles, sino es ¿qué pasó? ¿Ok? ¿Qué pasó? Número 3. La limitación de las citas del Antiguo Testamento. No vamos a encontrar muchas citas del Antiguo Testamento aquí, hermanos. ¿Por qué? Sabemos la obviedad. O sea, si tú le escribes, vamos a ponerlo así, si tú le escribes a alguien de otro país, hay muchas cosas que tú no le vas a decir porque no las va a entender. En el sentido de ambigüedades, hablar palabras en el español que tienen un doble significado, ¿no? Dice, no, es que se cayó y se rompió la maceta. Y si escucha a alguien de otro país eso, dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿se cayó una maceta o se rompió? ¿Cayó él o cómo es eso? Entonces tendrías que explicar eso, ¿no? Tendrías que explicar eso. Porque es un modismo. No. Tratas de ser conciso de que se cayó y se rompió o se descalabró. Bueno, entonces ya es más conciso, no tienes que explicar tantas cosas. Eso es lo que hace Marcos también aquí. Él da nada más 63 citas bíblicas. Y en Mateo hay 130. O sea, más del doble de citas. Ya que los romanos no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, y eso era obvio. Entonces tenía que omitir ciertas cosas para que su público le entendiese. Y número 4, la explicación de costumbres judías. Si tú lees el Evangelio de Mateo da una costumbre pero no la explica. ¿Sabes por qué? Porque va para un público judío y se entiende que cuando yo digo una costumbre, la gente lo entiende. O sea, si yo aquí digo una costumbre que aquí hacemos en este país, pues obviamente no tengo que explicarlo porque ustedes lo entienden. Pero si fueras a explicarle una costumbre a otro, ¿qué tendrías que hacer? Explicar. Y eso es lo que hacen algunas cosas, las hace así Marcos. Marcos dice una costumbre y a veces explica un poco de esa costumbre porque obviamente su público es romano, no está familiarizado con cosas como el lavamiento de las manos, el lavamiento de los vasos, de los platos, cosas así. ¿Ok?
Entonces, por el último diré 3 narraciones que son exclusivas de Marcos. 3 narraciones. Número 1, el sordo y tartamudo, que lo vamos a ir leyendo más adelante. Número 2, el ciego de Betsaida. Ese también es una narración exclusiva de Marcos. Y número 3, la simiente que crece en secreto. Esa es otra narración que es exclusiva de Marcos. ¿Ok? Creo que esto es lo que más sobresale de este evangelio, hermanos, que tenemos que entender para poder comprender mucho de lo que vamos a estar estudiando en esta serie. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Marcos 1:1. Vamos a comenzar con los primeros versos de este evangelio. Marcos 1:1. Dice ahí: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ok. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Dar el principio de algo. ¿Qué algo? Evangelio. Evangelio. Fíjate, la palabra evangelio solamente es utilizada por Marcos. Nadie más la utiliza. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan utilizan la palabra evangelio, pero Marcos sí la utiliza. Pero fíjate bien algo, hermanos. En los tiempos de Marcos, y para los judíos y romanos de ese tiempo, evangelio, que viene de la palabra griega evangelión, no significaba solamente buenas noticias, no significaba solamente eso. Significaba también victoria militar. O sea, cuando se decía evangelión, por si Julio César, evangelión significa hubo una victoria de Julio César sobre tal pueblo. También significaba, la palabra evangelio en ese tiempo significaba triunfo político. También significaba eso, o rescate físico. Es interesante, hermanos, pero Jesús hizo las 3 cosas. Una victoria militar, pero no, obviamente no nos referimos así militarmente, sino venció a quien Colosenses dice que cuando fue clavado en la cruz crucificó esa acta de decretos que nos condenaba y las exhibió públicamente, ¿no? Triunfando sobre ellos. Un triunfo político, ¿por qué? Porque ató al hombre fuerte y saqueó su casa, y un rescate físico porque nos rescató de las llamas del infierno. Por eso se llama evangelio. Ahora, ¿el principio de qué, hermanos? ¿El principio de qué? Aquí la palabra principio viene de la palabra griega arge, con J, arge, y significa, fíjate bien, iniciación, o concretamente significa un jefe, ya sea en lugar o rango, significa dominio. Esto es interesante, hermanos, porque ¿principio de qué? Principio, hermanos, principio de la historia del Rey encarnado. O sea, quiero decir aquí otra cosa. El evangelio no comienza con Jesucristo cuando se encarnó. Ahí no empieza el evangelio. El evangelio comienza desde el Génesis. Ahí empieza el evangelio. Cuando le dijo Dios a la mujer, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Ok? Desde ahí comienza el evangelio. Es más, hermanos, puedo decirlo así. El evangelio comienza desde la creación. Porque Dios, como dice, hay expansión. Lo que hizo Dios fue separar las aguas. Y puso aguas, que es lo que vemos como atmósfera. Y puso aguas, lo que vemos ahora como mares y ríos. Y eso pasa, hermanos, cuando Cristo viene. ¿Qué hizo? Expansión. ¿Qué fue lo que dividió el tiempo? La cruz. Hizo expansión. Nadie ha dividido el tiempo. Todo se mide antes de Cristo y después de Cristo. Es más, en tu vida misma hay una expansión. Antes de creer, ¿cómo era tu vida antes de creer? Hay una expansión ahí. ¿Y cómo era tu vida ahora en Cristo?
¿Te das cuenta? El evangelio está allí. Dice ahí Génesis 1:2, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba nuestra vida? Así. Era un desorden completamente, ¿verdad? Un desorden. Pensando que hacíamos lo mejor, pero en verdad lo que hacíamos era destruir nuestra vida. Eso es lo que estábamos haciendo. Tuvo que venir Cristo a poner orden, a darnos vida. Entonces, hermanos, el evangelio no comienza con Jesucristo encarnado. El evangelio comienza desde que Dios actúa en el mundo. Ahí comienza el evangelio. Pero entonces, ¿qué quiere decir principio? Quiere decir que ahora Cristo es la encarnación viva de ese evangelio que fue predicado desde el principio de la creación del mundo. Es ahora esa viva imagen, Cristo encarnado, por eso se le llama el Logos. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de eso que Dios había dicho miles de años atrás. Y lo vamos viendo por la historia, ¿verdad? Noé, también ahí está el evangelio. El arca es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente, si creía, iba a entrar. Y dice que el que cerró la puerta, ¿quién es? Dios ya cerró la puerta. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que Él es el que abre la puerta y ninguno la cierra. Y cierra y ninguno la abre. Él es la puerta. También dice que Él es la puerta de las ovejas. ¿Se date cuenta? Todo el evangelio está allí. Solamente que con Cristo es algo palpable. Es algo que ya podemos verlo, no en sombra. Así lo dice Hebreos que Abraham vio la salvación como saludándola, pero no la vio en verdad. ¿Cuál salvación? A Cristo. A Cristo. Entonces el relato de Marcos tan solo comienza a narrar la historia de la llegada. Pero aún la historia de Cristo se sigue escribiendo, porque aún falta que Él vuelva. Seguimos allí. Principio del Evangelio de Jesucristo. La palabra Jesús es la palabra griega y hebrea es Josué, que significa Jehová es salvación. Y la palabra Cristo es un sobrenombre, es un título que se le daba a los reyes divinamente ungidos. Lo se llama Cristo. La palabra Cristo significa ungido. O dice, Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la unión de esas dos palabras. ¿Ok? Y hace referencia explícita al Salvador prometido de Israel que ha sido ungido. Y dice al final, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está dando a entender dos cosas, hermanos. Número uno, que Cristo o Jesús es el rey, terrenalmente hablando, que tiene derecho a gobernar el trono de David. Pero cuando dice Hijo de Dios, es que reinará ¿qué? Eternamente. Pero vemos, hermanos, y esto creo que va a ir muy de la mano con la serie que estamos viendo el domingo. Jesús, antes de llegar al trono en sí, tuvo que ser siervo. Y es interesante, ¿sabes quién fue así? David. Antes de llegar al trono, tuvo que ser siervo de alguien, de Saúl. Es interesante, pero Saúl era el peor, ¿o no? ¿Cómo ser siervo de un rey bien malvado? Bueno, Jesús fue siervo nuestro, también bien malvados. O sea, nosotros como Saúl y Jesucristo como David. Es interesante, pero Saúl quiso matar a Saúl ¿con qué? Con una lanza. ¿Y qué hicieron con Jesús? Traspasaron su costado con una lanza. Hay muchas similitudes ahí. Pero quiero que entiendas esto, hermanos. Antes de la gloria está la humillación.
El mundo es al revés. Siempre quiere llegar a la gloria y humillar a otros. Y con Jesús es al revés. Antes de ser gobernador y jefe, tienes que ser siervo. Por eso David fue uno de los reyes más grandes de Israel. Entonces, por eso digo, creo que va a ir muy de la mano con la serie que vamos llevando el domingo. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que aunque Jesús es el rey, Filipenses 1, Filipenses 2 lo dice, ¿no? Y él, aunque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A ver, pregunta, ¿David sabía que él era ungido? Sí lo sabía, lo ungieron cuando él tenía como 12 años. A ver, ¿yo el rey tengo que servir a ese hombre? Lo aprendió. Fue ungido como a los 12. Y David llegó a ser rey hasta los 40. Fíjate, esa es la escuela de Dios. La escuela de Dios es el servicio. La escuela de Dios es el servicio. Y cuando en el servicio vemos algo que nos disgusta, es porque Dios va a trabajar esa área en tu vida. Dios va a trabajar esa área en tu vida. Porque sí, aún estamos defectuosos. Aún estamos defectuosos. Y fíjate, la pregunta es, ¿Cristo el siervo perfecto tenía que pasar por esas cosas? No, él ya es perfecto, él ya es perfecto. Pero dice en Hebreos que por su sufrimiento aprendió la obediencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que es por medio del servicio que Dios nos va perfeccionando para adquirir gloria, hermanos. Gloria me refiero a honra, O sea, no me refiero a que, pues vamos a ser dioses. No, me refiero a que Dios te exalte. Antes de llegar a esa exaltación, primero tienes que pasar por el campo de la humillación. Y la carne no le gusta eso. No le gusta eso. ¿Sabes quién pensó que podía saltarse esta escuela? Pedro. No, Señor, yo iré contigo hasta, si me fuera posible, moriré contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, pero te voy a decir algo. Antes de que cante el gallo, ¿qué? Me habrás negado 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Mira, Pedro, tú quieres la gloria, o sea que, no, todos se van a ir, pero yo voy a morir contigo y así recibiré gloria. Y te va a decir, no, Pedrito, si vas a morir por mí, pero no aquí. Te falta aprender algo, que es doblegar tu ego. ¿Dónde va a ser Dios eso de doblegarnos nuestro ego? En el servicio, hermanos. Sí, hermanos, porque en el servicio te vas a encontrar gente que sabe más que tú, que hace a veces las cosas mejores que tú. Pero tienes que entender que tú no estás por tus buenas habilidades, estás porque Dios te llamó. Y en ese llamarte Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Marcos 1, 2 y 3 dice ahí: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El evangelio, hermanos, no comenzó en Jesucristo, como te lo dije, sino comenzó desde el Antiguo Testamento, y por eso Marcos cita a Isaías. Esto es interesante, pero el profeta Isaías es el único que menciona por nombre Marcos, es el único. Se dice que el profeta Isaías era el favorito de Jesucristo, por cuanto lo citaba mucho. Se dice, no quiere decir que así sea, ¿no? Se dice por los relatos donde vemos que Jesús cita mucho a este profeta, ¿no? O sea, precisamente cuando Jesús le dan el rollo y va a leer en la sinagoga, ¿qué encontró? Mira, hermano, yo siento que eso no es casualidad, ¿ok? Cuando tú ya lees mucho de la Biblia, así lo voy a decir, mira, ahora ya utilizo Biblia digital, pero cuando yo tenía Biblia en libro, había ciertos pasajes que me gustaban y los identificaba por la vista. O sea, yo abría la Biblia
y a lo mejor por un número, por el orden de los números en la Biblia, sabías en qué parte de la Biblia te encontrabas y sabías que ahí estaba tu verso favorito. ¿Tú piensas que era casualidad que Jesús encontrara precisamente ese verso? No, hermanos. Y recuerden que en aquellos momentos los papiros no eran que el papiro Biblia arcoíris y el papiro plenitud, eso no existía. Los papiros se tenían que hacer idénticos, por eso se llamaban escribas. Se tenía que hacer el mismo molde de letra, del mismo tamaño, porque no le cambiarías ni una J ni una tilde. ¿Ok? Entonces, aquí Marcos cita Isaías 43 y Malaquías 3:1. Junta esos dos versos. Combina esos dos versos. Eso es algo muy común. Ahora muchos dicen, bueno, es que porque ahí hay un error, porque ¿por qué no citan bien los versos como dice en el Antiguo Testamento? Por dos razones. Número uno, tener un papiro de la ley no era tan sencillo, hermanos. Era muy caro. Solamente un rico podía tener un papiro completo de la Torá. Entonces, ¿qué era lo más viable? ¿Qué era lo más viable para estudiar la Biblia? Memorizarla. O sea, tú ibas a la sinagoga y leían algo y te lo memorizabas. Entonces, ellos iban escribiendo, esa es la segunda razón. Iban escribiendo y dice, esto, como dice la Biblia, pero no tenían una concordancia. No tenían un S-word como tú. O un logos que, a ver, le das al S-word tal versículo y te lo sacan. No. Ellos así escribiendo de memoria, se acordaban de algo. Y lo escribían. Eso da un buen principio, hermanos, Porque te voy a decir algo. El siguiente pasaje es un endemoniado en la sinagoga. Te voy a decir algo. Cuando tú te enfrentes con ese tipo de casos que te vas a enfrentar, así en sueños que tengas así de que te ves endemoniados y ves cosas así, ¿sabes cuál es una de las maneras que combates eso? Con la Biblia. Vas a tener luchas a veces en la noche con cosas que tú sientes que la mente está pesado, que tú sientes que ahí hay algo que no puedes explicar, pero ahí hay algo. ¿Sabes con qué combates eso? No con, ¿por qué me ves? A mí no me haces nada porque soy hijo de Dios. No. Se va a reír de ti. ¿Sabes cómo combates eso? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Y ahí no vas a buscar, déjame que prenda mi computadora para decirte. No, ahí sabes lo que va a contar, lo que tengas aquí. Y además, yo te voy a decir algo. Yo hace varios años tuve algo así contra un espíritu y estábamos estudiando este evangelio precisamente, y yo me acordé de este pasaje, porque el mismo demonio me decía, ¿para qué tanto horas si yo estoy aquí? Y se reía, yo estoy aquí, y me acordé de ese pasaje de Marcos. Ahí yo no tuve tiempo de buscar mi Biblia y déjame buscar uno para que te digan, no, hermano. Entonces esto es importante que hoy muchos han olvidado. ¿Sabes qué es? Memorizar. Hay que memorizar. Porque en ese momento no te va a dar tiempo de sacar tu celular, Y cuando te des cuenta, ahí ni la app de la Biblia tienes. ¿Sí? O la tienes en inglés, ¿no? Porque no has bajado las demás librerías. Entonces, hermanos, eso es importante. Por eso los escritores no escribían el texto completo o con puntos y comas como se dice en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo era de memoria. No tenían un papiro para copiarlo. No, era de memoria, entonces por eso se escribían así con otro tipo de palabras, pero es evidente a qué texto se refieren. Fíjate bien, dice aquí que enviaría su mensajero, dice aquí. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voy a decir un contexto histórico de esto. En los tiempos antiguos, hermanos, se enviaban mensajeros delante del rey que viajaban delante de este para asegurar que los caminos eran seguros. O sea, ya sabes cómo iba el rey, ¿no? No iba solito, iba en caravanas. Iba en caravanas y llevaba allí
un buen de pavos reales y sus elefantes. ¿Te imaginas cómo viajaba Salomón? Pues el rey que todo era de oro. Imagínate cómo viajaba. Pues lleno de lujos. Yo me imagino así. Pues era el rey más poderoso en ese momento, Salomón. Dicen que ese fue el tiempo de gloria, más grande gloria de Israel. ¿Me imaginas cómo viajaba Salomón? Rodeado de caballos y de un ejército por acá y guardaespaldas y toda la cosa. Entonces mandaban mensajeros primero que él. ¿Para qué? Para ver el estado del camino y que el rey viajara seguro, pero también para llegar a la ciudad y decirles, abran paso porque viene el rey. El rey fulano de tal, ¿no? Para que se acuerden de ahí. Viene el príncipe Alí, ahí viene atrás. Para que se acuerden de esa película. Y eso era verdad. Se enviaban mensajeros para anunciar la llegada de alguien importante. ¿Ok? Vámonos por la parte final. Versículo 4. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ok. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista. Juan el Bautista se le pone así el Bautista porque una de las cosas que hacía era bautizar. No es que así se llamara, Él se llamaba Juan, pero le ponían el Bautista porque hacía mucho ese tipo de prácticas. Ok, bueno, bautizar significa sumergir totalmente. Ahora, ¿cómo era preparar el camino del Señor? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, la manera de hacerlo es que la gente se diese cuenta que necesitaba arrepentirse. Ahora, aquí voy a decir algo muy puntual. El hecho de que alguien se bautizara no significaba que se había arrepentido. Marcos no lo relata, pero en el Evangelio de Lucas se narra esa parte. Vamos. Se narra esa parte donde se les dice que por qué querían huir del juicio de la ira venidera y les llama generación de víboras. O sea, porque dice, venían a él los fariseos, pero venían solamente por el protocolo, pero no había arrepentimiento, hermanos. O sea, quiere decir esto, hermanos, que el primer paso para que tu vida cambie es el arrepentimiento. Cuando alguien no se arrepiente, su vida no va a cambiar. Muchas veces queremos empezar porque Dios me cambie y luego yo me arrepiento. No. Primero me arrepiento y después mi vida cambia. Ese es el primer paso para que mi vida cambie. Porque muchas personas luego me dicen, es que ya agarró la onda. Ya agarró la onda este cuate, esta muchacha. Ya agarró la onda. O sea, como que ya quiere. Yo le dije, ¿ya se arrepintió? No creo que cambie. Porque alguien que no se arrepiente es que no siente el peso de su maldad, de lo que él está haciendo, de que la vida que está llevando ofende a Dios. Esa es una de las cosas que más se nos ha olvidado. Pensamos que alguien se va a cambiar porque se porta bien. Ese es un pensamiento puramente humanista. Nadie va a cambiar si no se arrepiente. Que llegue un día y diga, no a lo mejor conmigo o contigo, pero que llegue ante Dios y diga, Señor, perdóname, sé que llevo una vida que de verdad te ofende. Y es allí donde Dios va a actuar en el corazón de esa persona para que cambie, mientras no va a cambiar. ¿Por qué se le llama bautismo de arrepentimiento? Bueno, porque el bautismo era una evidencia de lo que ya estaba ocurriendo en su corazón. Ahora fíjate, esto es interesante, con esto voy a terminar. Juan bautizaba en el desierto y en el Jordán. ¿A qué te hace recordar? Al Éxodo. El llamado a ser bautizado en el Jordán significaba que Israel debía volver una vez más al desierto. Así como mucho tiempo atrás la nación había sido separada de Egipto para tener peregrinaje a través de las aguas del Mar Rojo. Y ahora se exhorta nuevamente a tener esa separación y a experimentar
El cambio de mente, hermano. Y anota bien esto. Las personas son llamadas a una segunda salida en preparación para un nuevo pacto con Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra iglesia, verdad? Llamar fuera. Llamar fuera. Entonces, ¿cómo se preparaban para recibir al rey? Porque esa era su misión de Juan el Bautista. Yo como mensajero te voy a decir, viene el rey. ¿Cómo te preparas? Abandonando el pecado. Entonces el bautismo no perdonaba los pecados, hermanos. Para eso es el arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo era algo público que hacían los judíos para demostrar su deseo y su espera por el Mesías. O sea, cuando alguien se bautizaba decía, Juan, yo creo en el que tú predicas. Y cuando él aparezca, yo voy a creer en él. ¿Cuánta multitud hizo eso? ¿Y cuántos creyeron en Jesús? ¿Te das cuenta? Hermanos, el que haya mucha multitud no dice nada. No dice nada. Toda esa multitud que hacía presencia ahí en el río Jordán más tarde rechazaría al Mesías. Vamos a terminar con este pasaje, Juan 1:19. Juan 1:19, con ese pasaje vamos a terminar. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. A ver, ¿no era Elías Juan el Bautista? Sí era. Sí era Elías. Jesucristo mismo lo dijo, que Elías ya había venido, que era Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué dice Juan que él no era? Porque era obvio que con la predicación que él hacía, se tenían uno que dar cuenta. Se tenía uno que dar cuenta. Hermanos, este es otro carácter de un siervo de Dios. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y entre menos te veas tú, es mejor, porque la gloria se la lleva a Dios y eso es lo mejor. Como te lo dije, aquí Ibri no soy yo, Ibri somos todos. Dios nos ha puesto, no a mí, a todos aquí, para crecer. Porque eso es lo que Dios, o sea, Dios es el que nos está haciendo crecer, no yo, no tú, no él, no. O sea, la iglesia no depende de nosotros, la iglesia depende de Cristo, porque Él la compró. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú mismo? ¿Y a qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy alguien que cumple la voluntad de Dios. Eso es lo que soy. Punto. Eso es lo que quiere decir eso. Yo soy alguien que cumple la voluntad de Dios. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí. O sea, él es el rey, yo soy el mensajero, él es el rey. El que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso nada más se decía cuando era alguien importante y era alguien superior a mí. Solamente se decía eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan? Que el rey es a quien él representaba. Fíjate nada más cómo era Juan el Bautista como siervo. Alguien que se hacía pequeño ante Jesús. Y es triste, pero hoy mucha gente dentro aún de la misma iglesia no se siente pequeño, se siente igual o superior a lo que Dios dice. Nada que ver. Estas cosas, dice, sucedieron en Betábara,
al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, en este evangelio vamos a estar aprendiendo eso, la prontitud del Hijo de Dios y el principio de la historia más grande jamás contada. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.